Desde su primer contacto con extraterrestres a la edad de 19 años, en los desiertos de Chilca, ha venido investigando y manteniendo una alianza con quienes él denomina maestros guías. Fundador de la Misión Rama y escritor de diversos libros, ha recorrido cerca de 40 países dando charlas sobre la existencia de vidas superiores y cómo han estado estudiándonos desde el inicio de la historia humana. Sixto Paz afirma que podemos encontrarlos en cada evento crucial de la historia, desde pasajes en la Biblia hasta los agroglifos de Inglaterra. Están en todas partes, dejando su huella. Don Sixto, buenas noches y bienvenido a Boira. Pues muy buenas noches, realmente un placer de poder estar conversando contigo y llegando a todos tus radioyentes. ¿Y qué le trae en estos momentos por España? Pues el lanzamiento de un nuevo libro en base a experiencias últimas que se han venido teniendo en Perú, ya que el contacto es dinámico, o sea, la experiencia empezó hace ya 32 años, pero continúa en la actualidad. Continúa en la actualidad. Eso es muy interesante porque se dice incluso que la Misión Rama como tal ya no existe, ¿no? Ya no se llama Misión Rama. Así es. Bueno, lo que pasa es que el Grupo Rama como organización duró 17 años y como sabemos de que estamos en una época en que hay que buscar todo lo que nos une y no lo que nos separa. Los nombres, las etiquetas, las organizaciones crean luchas de poder, afanes protagónicos, intereses ajenos al mensaje de fondo, y de alguna manera enfrentan o crean divisiones, alejan a los grupos entre sí o a los diversos movimientos que tienen quizás la misma finalidad. Entonces, buscando esa unidad en la diversidad, pues es que, siguiendo también el consejo de los hermanos mayores, de los guías extraterrestres, pues el Grupo Rama se disolvió como organización allá por 1990, a fines del 90, y en la actualidad somos lo que éramos originalmente, un grupo de amigos en torno a una experiencia real de contacto extraterrestre. Al lado de aquello que los unía a todos, ¿no? Supongo que lo que nos une a todos también es el sentimiento de soledad, saber si estamos solos o no en el universo. Naturalmente que sí. Bueno, si nosotros desde los orígenes de la humanidad siempre el ser humano ha querido saber qué hay en la otra isla, qué hay detrás de la montaña, qué hay más allá, ¿no? Entonces eso ha desarrollado de alguna manera el espíritu de aventura, de la investigación realmente del hombre. Pero en un universo tan grande, donde nuestra galaxia nomás tiene 400.000 millones de estrellas y hay cientos de miles de millones de galaxias, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Pero los científicos dicen que somos una rara excepción, ¿no? ¿Y qué les decimos a los escépticos que opinan eso? Que hemos tenido la gran suerte de crear vida, o mejor dicho, de que surgiera la vida en un momento dado, un momento determinado en el planeta Tierra, una casualidad, un azar que no se ha dado en ningún otro rincón del universo. Bueno, mayormente yo creo que ese era el pensamiento de los científicos hace 20 años atrás, pero ya no es el pensamiento actual, primero porque los científicos han descubierto que el universo está plagado, está lleno de nubes de moléculas orgánicas, o sea que la materia prima para la vida está plagando el universo, y que los meteoritos y los cometas arrastran esas moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Entonces que hoy día los científicos que han desarrollado la teoría de la panspermia, de que la vida está en todo el universo, consideran de que el mismo proceso de la vida que se dio aquí en la Tierra tiene que haberse dado en todo el universo, solamente que adaptándose a las condiciones de cada lugar. Lo que no podemos nosotros pensar es que vamos a encontrar necesariamente vida idéntica a la nuestra. O sea, planetas como el nuestro hay, pero existirán muchos otros planetas donde a la naturaleza no le faltó imaginación para crear la vida o adaptar las condiciones de cada lugar. Claro, Sixto, ahí llegamos a la gran cuestión, ¿no? Porque yo creo que nadie hoy en día cuestiona que no haya vida en el universo, de hecho la hay, pero vida microorgánica. ¿Hasta qué punto podemos afirmar que hay vida inteligente? Bueno, primeramente, hoy todavía tendríamos que poner en duda si es que existe vida inteligente en este planeta, para cómo estamos nosotros llevando los acontecimientos mundiales. Pero fuera de bromas, el asunto es el siguiente, ¿no? Y es que, primeramente, si nosotros solamente somos un granito de arena en el vasto universo, o sea, en una playa de las muchas que hay en el universo, ¿por qué solamente iba a haber vida y vida inteligente aquí en la Tierra? Entonces, como digo, es una cuestión de sentido común, de lógica. Lo que pasa es que el chauvinismo humano, el antropocentrismo, el ego humano y esas ideas que también las religiones lamentablemente nos han metido de que Dios nos creó imagen y semejanza como si Dios tuviera apariencia humana, nos hace pensar de que
si no somos nosotros los primeros, tendríamos que ser los mejores o los más bellos, o somos nosotros, podríamos decir, el origen. Mucho antes siquiera que nosotros pudiéramos llegar a salir fuera de nuestro planeta con viajes tripulados hacia otros planetas, corremos el riesgo de acabar con la vida en la Tierra. Entonces podríamos decir como que fracasó la creación, que no tuvo sentido alguno. Pues felizmente no es así. O sea, hay lugares donde ha surgido la vida antes que en la Tierra, y es más, existen evidencias de tipo arqueológico, paleontológico y todo, que demuestran que hemos sido visitados desde tiempos inmemoriales. Todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de dioses, enviados los dioses o ángeles que intervinieron en nuestro planeta. Ahora, lo que pasa es que cada uno interpreta una experiencia en base a su formación cultural. Si mi formación es religiosa y yo veo bajar una nave extraterrestre y me sale un ser luminoso con apariencia femenina, voy a pensar que es la Virgen, o voy a pensar que es un ángel si es de apariencia de varón. Pero, o sea, si de alguna manera no soy tan aferrado a la religión, puedo sí pensar que es un extraterrestre, o que es un duende, o que es un hada, un elfo, o cualquier cosa. De hecho, se habla mucho también de los pasajes que recoge la Biblia, de los primeros contactos, ¿no? De los primeros contactos extraterrestres. ¿Podríamos destacar alguno de esos pasajes, Sixto? Sí, naturalmente. Por ejemplo, en el capítulo 24 del libro del Éxodo se dice que cuando Moisés sube con 72 ancianos de Israel, incluso con su hermano Aarón, hacia lo alto del monte Oreb, la Shekinah, o sea, la nube, donde estaba la presencia divina, que está en lo alto del monte Oreb, dice que ellos contemplan que debajo de la nube era un mar de bronce y vidrio. O sea, que la nube estaba escondiendo un objeto metálico que tenía ventanas. O sea, pero ¿por qué estaba envuelto un camuflaje a manera de una nube? Porque si el pueblo de Israel, que estaba al pie de la montaña, hubiera visto qué forma tenía la nave, hoy día tendríamos que en los altares la forma divina de Dios era un platillo volador. Entonces, para evitar esa fácil asociación, después también se nos dice en el capítulo 2, versículo 9 del Evangelio de San Mateo, que la estrella de Belén guió a los reyes magos de día y de noche y se detuvo sobre el lugar donde el niño había nacido. O sea, una estrella que puede ser vista indistintamente de día y de noche y se detiene, lo cual supone que se mueve, pues un poco sospechoso, ¿no? Sobre todo para hace 2000 años. Sixto, a mí me gustaría, porque yo estoy seguro que la mayoría de oyentes de Boira saben quién es Sixto Paz. ¿Quién no conoce a Sixto Paz, no? El contactado más famoso del mundo, ¿no? Por resumir un poco. Pero a mí me gustaría que me contaras, me recordaras esa experiencia que te abrió los ojos, en cierto modo, a tu tierna edad ya de 19 años, en los desiertos de Chilca. ¿Qué sucedió allí? Bueno, primeramente no considero que sea ni el más importante contactado del mundo, ni al menos del que más se habla, bueno, al menos del que más se habla. Quizás soy uno de los que más bulla hace, pero no creo que sea ni el más importante ni nada. O sea, simplemente ha habido grandes contactados como un George Adamski en los años 50, como un Eugenio Siracusa, y como un Castillo Rincón, este ingeniero costarricense allá en Colombia, como el caso de Marla en México. Ha habido muchos contactados. Ahora, yo formo parte de un grupo de contacto, un grupo de jóvenes, de personas que éramos hace 32 años, que tuvimos una experiencia colectiva de contacto. O sea, no es solamente la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo. Ahora, dicen que lo que se hereda no se hurta. Mi padre investigaba el tema de los ovnis antes de que yo naciera. Él, con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú, tenía un instituto de investigación ovni. Entonces, en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Él nos enseñó siempre a pensar, no a creer en esta realidad o en esta posible realidad. Entonces, en el año 73, cuando tenía solamente 17 años, mi padre es invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Yo había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación era eminentemente católica, y al acompañarlo me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales, en hacer de eso una religión, y realmente me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga, la Mantra Yoga Meditación, técnicas de meditación. Entonces, al año siguiente, en el año 74, cuando tenía ya 18 años, pues sale una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que a través de los vuelos tripulados y a través de los grandes radiotelescopios se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que estos sonidos del espacio podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares. Entonces, la noticia hablaba también de que en este proyecto, OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, se estaba tratando de captar estos sonidos del espacio, pero el gobierno había previsto la posibilidad de utilizar a psíquicos, personas que han nacido con ciertas facultades de la percepción extrasensorial, más que el común de la gente, y que generalmente intervienen para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal, o para casos de espionaje, o sea, en este caso apoyando al FBI o a la CIA, para que estos psíquicos
apoyaran a los científicos tratando de establecer una conexión de tipo telepático. Entonces la noticia motivó a que mi padre organizara una conferencia. Él no se metía en ese tipo de temas parapsicológicos, él más se dedicaba a la parte científica, pero invita a un amigo suyo, un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, alto grado de la masonería, para que disertara sobre el tema de la telepatía. Este médico planteó la posibilidad de existir seres en otros planetas, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros. Podrían no solamente estar llegando a la Tierra con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática, o astralmente hasta en sueños, podrían estar intentando algún tipo de contacto. Yo estuve en esa conferencia y quedé fascinado. En mi vida había escuchado que se abriera el horizonte tan ampliamente. Entonces era una versión corregida y mejorada de todo lo que mi padre decía. Entonces ya de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado e intentamos aquella noche, el 22 de enero del año 74, como jugando, recibir un mensaje extraterrestre. Hicimos una meditación, tratamos de dejar la mente en blanco, relajándonos, y sentí de pronto, al cabo de unos 15 minutos, la ansiedad compulsiva de abrir los ojos y de escribir, de poner por escrito lo que vertiginosamente venía captando en mi mente. Entonces, de pronto comienzo a escribir a gran velocidad, y cuando he leído lo que he escrito, el supuesto mensaje psicográfico de escritura automática o telepatía instrumentalizada decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Xal, soy de Morlem. Ustedes le llaman Ganímedes, una en la luna de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente pensé que era mi imaginación, que el ambiente familiar, todo había contribuido, y no lo tomé muy en serio. Sin embargo, mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Entonces al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos, y me sorprendí mucho porque nuevamente sentí las ganas de escribir, y entonces pedimos una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave, y que esa sería la confirmación de que el contacto era real. Entonces fuimos al lugar en el desierto un día antes, para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo, no fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos ahí está la nave prometida. Entonces llega el día de la cita, a la hora indicada, ambiente relajado, chistes, bromas, todos éramos gente entre los 18, 20, 21 años, y realmente a la hora exacta, el día de la cita, pues detrás de los cerros se produjo un extraño resplandor. Por escasos segundos se iluminó la noche como si fuera de día, y todos hemos visto salir entre los cerros un objeto luminoso que se fue desplazando por encima de las crestas de las montañas, quedándose estable en el horizonte, el lado derecho, y entonces todos comenzamos a confrontar si lo veíamos y si todo el mundo estaba captando lo mismo, cuando de pronto alguien gritó: se está moviendo. Entonces se encendió en la luz y comenzó a avanzar y a ir descendiendo, hasta que se colocó, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. En ese momento sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Proyectó una luz como de mediodía, y todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban, porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo, un lugar. Teníamos encima nuestro un objeto unos 20 a 30 metros de diámetro que giraba sobre sí mismo con luces multicolores, con una media docena de ventanitas. Estuvo varios minutos, nos pareció una eternidad, hasta que de pronto se fue a gran velocidad. Y ya cuando vimos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos. Pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros? Un grupo de muchachos intrascendentes de un país en vía de desarrollo. No tenía sentido alguno que viviéramos una experiencia de este tipo. Llegamos a pensar equivocadamente que estos seres, como desde el espacio no se ve que los países sean diferentes colores como aparecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas que los dividen. De pronto creían que habían bajado en Estados Unidos o en Alemania y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces, ya de regreso a la casa, pues le contamos a mi papá, que era el científico y todo, y él naturalmente pues como que pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones, no nos tomó muy en serio, y en esos días intentamos repetir la recepción de un mensaje para que mi padre pudiera participar, y mi padre, a regañadientes, él y amigos suyos de la Fuerza Aérea nos acompañaron al desierto y vieron aparecer un objeto en forma de cilindro de unos 150 metros de largo. Ellos habían llevado prismáticos, telescopio y todo, y pudieron verificar todo esto. Mi padre quedó fuertemente impresionado porque decía: no puede ser posible, ¿no? Tantos años investigando el tema de los ovnis y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, ¿no? Qué injusto. Y desde aquel fantástico contacto, Sixto, han pasado más de 30 años, más de 3 décadas en los que pues has venido teniendo más contactos, has venido transcribiendo más mensajes de los llamados maestros guías. Últimamente, además, también parece que aparecen más agroglifos, más círculos en los campos de Inglaterra, también en otros campos distribuidos, repartidos por todo el mundo. Parece que últimamente se nos quiere hacer llegar algún mensaje desde allá arriba, ¿no?
¿Cuál es ese mensaje? Porque si uno visita Internet, por ejemplo, e intenta sacar conclusiones, parece que se avecina el apocalipsis, el fin del mundo. Claro, me gustaría tranquilizar, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? El último mensaje que has venido recibiendo, Sixto. Bueno, mira, solamente decirte de que al mes de haberse iniciado la experiencia del contacto, ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Y cada vez que éramos invitados al desierto, 1 o 2 veces al mes, teníamos avistamientos, ya sea de día, de noche, no siempre eran de noche, también había de día, y de 1, 2, 3 objetos, o uno solo que soltaba otros los objetos más pequeños, y revoloteaban a veces alrededor nuestro y todo. A los pocos meses, una de estas naves aparece en el desierto, Proyecto Naz de Luz forma un domo luminoso, vimos salir a un ser del interior de ese domo de luz, y al ser invitado a ingresar dentro del domo de luz, que ellos le llaman Sendra, una puerta dimensional, yo lo que recuerdo haber vivido es haber estado unos 4 o 5 días con ellos en esa otra realidad, allá supuestamente y casi instantáneamente en Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y cuando volví habían pasado escasos 15 minutos. Esa misma experiencia fue repetida a las 2 semanas por otros compañeros, y al mes de esto, estamos hablando ya para el mes de julio del 74, pues la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente a los tripulantes. Ahora, si todo eso hubiese quedado entre nosotros, no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que un periodista español, Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por la serie Los Libros del Caballo de Troya, cuando solamente era un corresponsal más de prensa de la agencia EFE, fue enviado al Perú en aquel entonces a cubrir la insólita noticia de un grupo de adolescentes que afirmamos tener estos contactos. Él nos acompañó al desierto de Chilca y él pudo comprobar de que el contacto era real, y de regreso aquí a España testificó a través de Televisión Española, publicó su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, y a lo largo de estos 32 años, en 7 ocasiones, hemos invitado a la prensa. Hay un dicho que dice: cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez y no arriesgarse a que la próxima no aparezcan, porque para hacer el ridículo nadie está. Sin embargo, lo hemos hecho porque consideramos no solamente que es importante demostrar que es verdad, sino que sigue siendo verdad después de tantos años. Por eso he tenido el alto honor de haber sido invitado en 2 ocasiones a las Naciones Unidas en Nueva York para hablar sobre el mensaje del contacto extraterrestre, igualmente en la Sociedad de las Américas, 3 veces en la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Universidad Autónoma de México, en la John F. Kennedy en San Francisco, en la Universidad, en muchas universidades aquí, en el Perú también. Bueno, el asunto es que, ¿cuál es el mensaje que se está dando a lo largo de todo este tiempo? Ellos no hablan del fin del mundo, ellos hablan de una transformación del mundo. O sea que en el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto o con un niño, ¿no? Cuando un niño ve al adulto como que todo lo puede, todo lo sabe, le tiene temor, le tiene respeto, le parece Dios encarnado en la tierra. Pero cuando ese niño crece y llega a la adolescencia, como sería la situación actual de la evolución humana, que estaríamos en una adolescencia precoz, y la adolescencia es una edad problemática en la vida, es la edad de los cambios hormonales, los cambios psíquicos, de las depresiones, de la inestabilidad emocional, el momento en el que el adolescente piensa que el padre no es solamente que no sepa mucho, piensa que no sabe nada, anda peleado como con la vida. Entonces estamos nosotros en este momento pues peleados con la naturaleza, peleados entre nosotros mismos. Ellos están esperando a que nosotros lleguemos por nosotros mismos a una juventud responsable. No es que ellos no puedan intervenir, lo que pasa es que no deben intervenir, porque lo que está en juego es nuestra evolución. Ahora, ellos consideran que estamos acercándonos al final de un ciclo cósmico, por eso hay una coincidencia con todo esto de las profecías de los mayas, de los aztecas, de los incas, de todos los pueblos antiguos que hablan del final de una terrible noche oscura en la humanidad y el nacimiento de la humanidad a un estado de conciencia superior hacia una nueva edad dorada. Entonces yo diría que más bien lo que se habla es que todavía nos quedan unos 6 años donde van a haber terribles crisis, grandes catástrofes de tipo natural y todo, y situaciones de mucha violencia, de mucha podríamos decir inestabilidad, pero después de eso va a venir una época dorada en donde la humanidad pues habrá dado el salto positivo. Ahora, como todo lo que vale la pena nos va a costar sangre, sudor y lágrimas conseguirlo. Podríamos decir que estos 6 años van a ser muy duros, solamente que va a haber un gran desembalse de información, se va a saber muchas cosas a nivel físico, químico, a nivel astronómico, ya que van a revolucionar nuestra visión de las cosas, va a cambiar el panorama mundial. Sixto, perdona, cuando dices que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, ya en este momento estamos viendo nosotros pues estas guerras por el petróleo que no obedecen realmente a ninguna guerra contra el terrorismo ni nada por el estilo. O sea, simplemente pues intereses creados que cada vez quedan más descaradamente dados a conocer. O sea, estamos si antes realmente había, podríamos decir, cosas que iban por debajo
de la mesa, cosas que se disimulaban mucho, hoy ya casi como que no se disimulan. O sea, estamos viviendo pues un momento en el cual se ha establecido un imperio global mundial y con los intereses creados de ciertas corporaciones, ya sobre todo petroleras y todo, que son los que rigen el destino del mundo y mantienen al mundo pues en vilo. Entonces, todo esto está llevando pues a un terrible sangramiento de la humanidad y a situaciones extremas que verdaderamente son lamentables, ¿no? Sixto, hace un par de semanas tuvimos ocasión de hablar con el editor del libro Hercólogos, aquí en España, y que nos hablaba de la proximidad de un planeta desconocido, que de hecho la ciencia ya ha localizado ese planeta X, ese planeta desconocido, que parece que está entrando en nuestro sistema solar y que se está acercando a la Tierra, ¿no? Yo no sé si estos maestros guías, estos hermanos mayores, te han confesado algo, te han dicho algo acerca de este planeta. Bueno, yo les recomendaría a todos tus radioyentes que pueden consultar en cualquiera de los 10 libros que tengo publicados y que se pueden conseguir aquí en España, como son Guías extraterrestres, Contacto interdimensional, Umbral secreto, el libro de los guardianes y vigilantes de mundos, Mensajero del cosmos, Una puerta hacia las estrellas, Una insólita invitación, La antiprofecía, el libro de Tanis y la esfera dorada y Tanis y el mágico Cusco. Estos dos últimos libros a través de la editorial MTM Editores de aquí de Barcelona, que son libros en donde he podido poner al alcance de toda la familia, pero sobre todo de los niños, pues el tema de los ovnis, explicando desde las abducciones y los secuestros ya hasta pues cuál es la intención real de estos seres y toda la fenomenología ovni, de una forma muy divertida, a través de una historia de ficción, pero basada en experiencias reales. Entonces, se los recomiendo también, como te digo, a todos tus radioyentes. Ahora, con respecto a lo largo de todos esos 10 libros que tengo publicados, pues siempre hemos hecho énfasis de que hay una serie de leyes y principios universales que rigen este universo material de 7 dimensiones en donde nosotros vivimos. La primera ley es el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Tú habrás hecho un seguimiento, por ejemplo, de todos estos descubrimientos que hizo el doctor Emoto en Japón, en donde como un vaso de agua extraído pues de una fuente, ¿no? Tú le ponías una etiqueta con la palabra amor y pensabas en el amor y se formaban unos cristales, o sea que llegabas a impregnar o de alguna manera plasmar ese pensamiento, esa idea en el agua. Mientras que le ponías a la misma agua tomada en otro vaso y le ponías una etiqueta, por ejemplo, de odio, de rencor, y tratabas de sentir lo que era ese odio y rencor, y quedaba realmente el agua también impresionada de forma muy agresiva y negativa con lo que nosotros, o sea, con lo que la persona estaba pensando. Si el planeta Tierra es 80% agua, nosotros somos mayormente agua. Imagínate cómo plasmamos en nuestro cuerpo, o sea, a través de nuestra mente y en el propio planeta, pues los pensamientos, el estado mental alterado de la humanidad. Entonces, una persona tensa, angustiada, deprimida y estresada puede producirse un infarto, una psoriasis, una úlcera. Miles de millones de seres humanos angustiados, deprimidos y estresados, estamos creando un estado mental colectivo tan negativo que estamos atrayendo la posibilidad que un asteroide, un cometa choque contra la Tierra. De todas maneras ya pasó, me atrevería a afirmar que el año 2000, en el 2004, cuando se produjo el tsunami, el 26 de diciembre, no fue producto de un terremoto submarino. Jamás un terremoto submarino produce desviación del eje terrestre. Todos vimos pues realmente que fue un terremoto de un grado, más de 9 grados algo, o sea que no se registraban terremotos de ese tipo desde pues tiempos antiquísimos, y por otro lado pues fue radial desde el principio, como cuando tú lanzas una piedra a un estanque. Si realmente fue un meteorito el que impactó contra la Tierra, ¿no? Un balazo que nos cayó del cielo, ¿por qué los gobiernos de grandes potencias ocultaron la información? Porque si se sabe de un desastre cósmico que no tiene solución, que no se puede evitar, pues simplemente lo único que van a hacer es callarse la boca para evitar que haya una crisis económica, que se caigan las bolsas internacionales. Ahora, si cayó un meteorito realmente pequeño, pero impactó en nuestro planeta, y eran 2 porque ya los científicos habían calculado que a fines de septiembre había uno que podía chocar contra la Tierra, y le llamaron el Tutatis. Sin embargo, felizmente no cayó, pero el de 26 de diciembre sí cayó. Entonces, peligro existe porque vivimos en un universo dinámico, y lo peor es que la atención mundial podría estarlo atrayendo. Ahora, yo estoy convencido de que realmente no se va a producir el desastre, que la humanidad realmente
que hay más gente buena y positiva con buenas intenciones que está trabajando por el planeta y que puede llegar a revertir las cosas a través de una actitud mental positiva. Sugiere, Sixto, que la catástrofe del tsunami fue provocada por un meteorito y que ese meteorito sería en realidad el soldado que aún queda por llegar el general. Naturalmente que sí. Ahora, realmente nosotros logramos evitar a uno de esos soldados, el Tutatis, que no chocó en fines de septiembre, pero nos descuidamos todos los grupos y todas las escuelas que están meditando y orando por proteger al planeta, que se unieron realmente en septiembre para evitar de que este desastre ocurriera, y creyendo realmente que el peligro había pasado, pues todo el mundo bajó la guardia, y realmente en el mes de diciembre vino este terrible otro impacto, ¿no? ¿Se sabe si hay algún otro asteroide parecido cercano a la Tierra? Bueno, recordemos que los científicos ya hace varios años atrás, estamos hablando hace unos 10 o 15 años atrás, habían hablado de que habían por lo menos 6 cuerpos en ruta de colisión hacia la Tierra. Uno de ellos le llamaban el Barnard 1, la piedra de Apocalipsis. O sea, como digo, peligro existe mucho, pero no tienen por qué tampoco producirse los impactos a menos de que este estado mental alterado de la humanidad pues siga incrementándose. Pues tenemos que tratar de trabajar un poco el optimismo, una visión positiva de las cosas a pesar de cómo están las cosas a nivel mundial. ¿Y con la meditación espiritual se puede ahuyentar este peligro? No es tanto ahuyentar, sino que se puede crear toda una protección planetaria. Veamos nosotros, hace poquito nomás me encontraba en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, y me hicieron llegar una película que había salido. La película se llama ¿Qué es lo que tú sabes? Y esta película ha sido hecha por todos los físicos cuánticos más importantes, renombrados de las más importantes universidades de los Estados Unidos. Es una película que es entre una ficción y a la vez les permite a ellos plantear todas las teorías de vanguardia dentro de la física cuántica, y hacían referencia a los científicos el seguimiento que ellos habían hecho de cómo se habían reunido alrededor de unas 10,000 personas para meditar en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, donde hay muchísima violencia, y se habían reunido para tratar de durante todo un mes meditar para envolver a la ciudad de Washington en luz y todo, y cómo la policía que había hecho la estadística había registrado de que ese mes, en comparación con el mismo mes en otros años, pues se había reducido la violencia en un 25%. Ahora, eso con 10,000 personas. Si reuniéramos nosotros, como de alguna manera el Apocalipsis situaba o hablaba de 144,000 personas que lavaron sus vestiduras, o sea, que despertaron conciencia, o los indios Hopi, ¿no?, que hablan de 144,000 danzantes del sol, que se necesitan que se mantengan danzando durante la terrible noche oscura de la humanidad para asegurar el nacimiento de un nuevo día. Yo creo que podemos revertir eso y muchas cosas más. Yo creo que sería un crimen si, teniendo a Sixto Paz en el programa, no le hago esta pregunta, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué hay tan pocos contactados en el mundo? ¿Por qué no se hace? ¿Qué miedo hay o qué temor? ¿O por qué se tiene tanta resistencia por parte de estos maestros guías, hermanos mayores, estos extraterrestres, a tener un contacto global con todo el mundo? ¿Cuál es el problema? Bueno, primeramente ellos no tienen temor de nosotros. O sea, el temor que ellos tienen es de que su sola presencia pudiera ser el detonante de nuestra propia autodestrucción, que alguien se ponga nervioso y los ataque a ellos, y no es que les pueda hacer daño a ellos. El problema es que podríamos hacernos daño nosotros haciéndoles daño a ellos. Ahora, como digo, en el pasado pues la relación fue muy directa. Ahora como que ellos han dado un paso hacia atrás esperando a que la humanidad salga adelante. Entonces la idea es no interferir en nuestro proceso evolutivo, pero yo me atrevería a afirmar que son millones de personas en el mundo los que han tenido algún tipo de contacto. Lo que pasa es que la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias consideradas traumáticas. Entonces hay mucha gente que durante la adolescencia, la niñez, de pronto ha tenido experiencia de contacto y no las recuerda conscientemente, simplemente su mente las bloqueó. Hay veces que hay gente que logra sobrellevar la experiencia. Lo que no logra sobrellevar es el no tener a quién contársela, no tener con quién compartirla, el temor al ridículo, al desprestigio. Eso puede resultar más traumático todavía que la experiencia en sí. Y hay gente que podrá sobrellevar la experiencia, podrá sobrellevar de pronto el que la gente no le crea, pero lo que le resultaría difícil sobrellevar y le podría traumatizar o desequilibrar sería que la gente sí le crea y no está preparado para la fama y la popularidad que eso supone. Entonces, hay mucha gente que ha tenido experiencia de contacto pero no las recuerda, o simplemente no ha encontrado el ambiente, la ambientación adecuada para poder contar su experiencia, cosa que no fue lo nuestro, porque primeramente mi padre nos había preparado frente a estos temas, nos había enseñado a tener una mente amplia, no que fuéramos crédulos, simplemente objetivos,
amplios de mente, y tuvimos un ambiente familiar también propicio para poder contar la experiencia. Aunque mi padre no nos creyó de inmediato cuando se lo contamos, nos dio el beneficio de la duda y hasta después nos acompañó y pudimos constatar con él pues la veracidad de todo lo que habíamos vivido. Pero ¿no crees, Sixto, que gracias a ese contacto global el mensaje podría calar más hondo? Podría aceptar, porque yo creo que también estamos aquí subestimando la madurez de la humanidad, ¿no? ¿No podríamos aceptarlo como algo natural? Bueno, primeramente yo pienso que en este momento sí la humanidad está madurando hacia eso, y en los próximos meses, en los próximos años, y por eso se ha incrementado tanto esto de los agroglifos, de los avistamientos sobre algunas de las ciudades más importantes del mundo, ¿no? O sea, sobre todo de las más pobladas. Tú ya viste por ejemplo, que el 11 de julio de 1991 se inició la oleada ovni más impresionante que se haya registrado sobre país alguno, y este caso es sobre la Ciudad de México, que tiene más de 30 millones de habitantes. O sea, durante un eclipse en donde todo el mundo estaba mirando al cielo, apareció un ovni, duró 13 minutos en el aire y lo vieron varios millones de personas. Y a partir de ese momento, diariamente desde la República Mexicana aparecen más de 40 ovnis todos los días y a plena luz del día, muchos de ellos. Y hay algunos periodistas, algunos investigadores que casi a diario aparecen en la televisión hablando de estos avistamientos en México. Y ya viste también cómo, por ejemplo, en el año 2004 la propia Fuerza Aérea Mexicana dio a conocer un video en donde un avión de la Fuerza Aérea Mexicana había captado 11 ovnis durante media hora, y la Secretaría de Defensa Nacional de México lo dio a conocer. Eso es un gran paso, eso es de alguna manera ir ya concientizándonos que están allí y que verdaderamente no vienen con malas intenciones, porque si no hace tiempo nos hubieran hecho polvo. Siguiendo esa teoría conspiranoica que se puede ver sobre todo en películas de serie B, es cierto que los gobiernos más influyentes de la Tierra, entre ellos, por ejemplo, el de los Estados Unidos o el gobierno inglés, tienen contactos con estos hermanos superiores, es decir, ¿hay una especie de gobierno en la sombra? Bueno, en mi interpretación o mi visión de las cosas, realmente no es cierto de que haya un pacto secreto entre extraterrestres grises y gobiernos de las grandes potencias. Eso es parte de la política de intoxicación informativa. Recordemos que hay muchas formas de ocultar una realidad. Una forma es negarla, otra es silencio total, no hacer ningún comentario, otra es ridiculizando el tema, y una cuarta forma es hacer de que circulen muchas mediaverdades y mentiras, que se mezclen tan ingeniosamente con lo poco que se sabe que al final la gente termina sabiendo menos que al principio. Veamos nosotros las cartas enviadas por el astronauta Gordon Cooper a las Naciones Unidas, en donde él relata que no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya tenido contacto extraterrestre. O sea que los astronautas realmente han venido actuando como agentes diplomáticos de las grandes naciones, recibiendo un mensaje de advertencia sobre la necesidad de un cambio mundial, que se produzca una distensión para evitar realmente un desastre mayor, pero que obviamente, como quienes gobiernan actualmente las grandes potencias obedecen a intereses creados, no hay mucha voluntad realmente que las cosas cambien. Ahora, considero que realmente de toda la información pues que circula por ahí, pues no, realmente es muy poca la que pretende ser verdadera, auténtica. Sí, los gobiernos están al tanto de todo esto. Recordemos que en el libro, por ejemplo, El Mundo y sus Demonios, Editorial Planeta, de la página 73 de Carl Sagan, dice que la naturaleza de los científicos es dar a conocer todo lo que ellos saben, todo lo que ellos piensan, todo lo que ellos descubren, pero hay veces que por presión de los gobiernos y por acuerdo previo con los militares, los científicos se ven en la obligación de tener que ocultar información. Ahora, ¿por qué se oculta información? Porque para los gobiernos le da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, está haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. Entonces, de nada sirve de que la nave aparezca encima de Barcelona, o encima de Tarragona o de Madrid. Si no hay una voluntad realmente de que se conozca esto, ya pues ni siquiera salen los periódicos, ni siquiera se menciona. Ahora, también recordemos que el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, la venta de armamento. Entonces, si se muestra que estos seres existen y no vienen a hacernos daño, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación, con un solo gran gobierno mundial, que podrían ser las Naciones Unidas, aunque están un poquito venidas a menos últimamente. Ahora, si desaparecen las fronteras, no solamente desaparecería el gran negociado de la venta de armas, también desaparecería la deuda externa, porque no habría quién debiera qué a quién. ¿Y qué pasa si estos seres nos enseñan, como gesto de buena voluntad, dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? Los precios en el mercado internacional se caerían por los suelos porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas
que con solo un pequeño cristal de cuarzo podemos extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o de 2 centrales nucleares, por toda la energía, toda la presión que ha llevado a la concreción de ese cristal. ¿Y cómo quedan nuestras religiones? Si los líderes religiosos están en contacto con Dios, que yo no dudo que lo estén, ¿por qué nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? O sea, si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? Tendrían que haberlo sabido. Sixto, próximamente estos seres se nos van a mostrar de alguna manera. ¿Habrá algún avistamiento global, algún acontecimiento? Naturalmente que sí, por eso tú mismo estabas mencionando de cómo se ha incrementado la cantidad de avistamientos ovni en el mundo, de esto de los agroglifos. Entonces todos estamos en un compás de espera de algo extraordinario que esperamos realmente ocurra relativamente pronto y que vaya acompañando también los acontecimientos mundiales, ¿no? Pero no se sabe ni el cuándo ni el dónde, ¿no? Pues eso también depende un poco en la medida de cómo se vaya comportando la humanidad, pero yo considero que estos 6 años que tenemos por delante antes del cumplimiento de este giro del tiempo que habían profetizado los mayas, o sincronización de los tiempos, o gran parto planetario que esperamos todos que ocurra de aquí al 22 de diciembre del año 2012, pues van a ocurrir tantas cosas que entre ellas naturalmente se va a hablar abiertamente de la realidad del tema de los ovnis, de la presencia extraterrestre, de la existencia de vida en otros planetas, y todo esto va a acompañar realmente un cambio de mentalidad en la humanidad, y realmente una época dorada totalmente positiva, solamente que estos 6 años van a ser los más duros, críticos de la humanidad, pero vamos a salir airosos, y hay que creerlo para crearlo, ¿no? Esta noche en Moira, Tarragona Radio, hemos tenido el inmenso placer de conversar con Sixto Paz Wells. Sixto, buenas noches, hasta la próxima. Muy buenas noches y gracias a ti por la amplitud de criterio.